Vamos rápidamente a abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer una porción conocida, pero llena de contenido teológico y para esta ocasión muy conmovedor también, porque nos muestra el amor de Dios hacia cada uno de nosotros y en general también como su pueblo escogido. Dice el capítulo 1 de la primera carta de los Corintios, el verso 18, vamos a leer solo hasta el 31, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hasta acá nada más la lectura y rápidamente solamente tocar algunos puntos por amor al tiempo de este pasaje. El verso 18 en realidad es el resumen de todo lo que después Pablo explica a continuación, ¿sí? Hay dos grupos claros en este lugar que son los que se pierden y los que se salvan. Y hay dos cualidades a estos dos grupos, que de acuerdo a la palabra de la cruz, esa frase palabra de la cruz no es literal, ¿sí? No es que nosotros creemos en un poder asociada a un elemento material, como en algún momento se creyó, por ejemplo, en las cruzadas. ¿Se acuerdan qué ponían en los escudos? Cruces, porque ellos creían en el poder inherente a un símbolo nada más. No es esto lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Lo que se traduce como palabra de la cruz es logos de la cruz. Ustedes en Juan 1.1 dice, ¿se acuerdan? El verbo, esa palabra verbo que se traduce en otras traducciones como palabra es logos, ¿sí? No tiene una traducción directa al español. Ustedes si estudian esa palabra van a ver que es muy amplia, que habla no solo de una palabra en sí, sino de una palabra creadora, de una palabra poderosa, de una palabra transformadora, y simplemente ese logos que después Juan describe, más abajo dice, ese logos se hizo carne y habitó
entre nosotros. Entonces, el logos de la cruz está hablando justamente de ese logos eterno crucificado. Ahora dice que para los que se pierden, esa predicación, ¿qué es? Una locura. Pero para nosotros, ¿no? Podemos decir cada uno de nosotros que fue un poder de Dios. Y entonces describe Pablo más abajo y especifica los grupos que se encontraban ahí en Corinto. Ustedes saben, Corinto era una acrópolis, había un culto grecorromano muy importante, estaba la diosa Afrodita y había un culto bastante pagano e inmoral sobre esa diosa, pero ellos eran politeístas, tenían otros dioses y además veneraban las filosofías de turno. ¿Sí? Entonces, Pablo, rodeado de todo eso, ustedes se acuerdan si van a Hechos en la historia, Pablo está atribulado cuando está en Corinto y Dios le dice que lo iba a fortalecer porque en Corinto había mucho pueblo. ¿Qué fortaleza debe haber sentido Pablo cuando la misma voz de Dios por medio del Espíritu le dice: tranquilo Pablo, no tengas miedo, permanece, porque en este lugar que a vos te parece que es un desastre, yo tengo mucho pueblo. Entonces, Pablo, que amaba esa iglesia y que sabía por lo que pasaba, que tenía influencias también de los judíos, que siempre fueron los contrarios al Evangelio, aún primeros que los romanos, y también estaban contrariados por esa cultura, Pablo describe 3 grupos a continuación: los judíos, los griegos y nosotros, o podríamos decir los cristianos de esa época. Y entonces vamos, por ejemplo, al verso 21 y dice que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y si vemos históricamente a través de los siglos esa paciencia de Dios que dice también su palabra que Él tuvo, en esa oportunidad, entre comillas, que Dios le da al hombre de poder conocerlo a Él por la sabiduría, ¿qué pasó? ¿Llegaron al conocimiento de Dios? No llegaron. Miren, vamos ahí a Romanos 1, rápidamente, capítulo 1, vamos a leer el verso 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues fíjense el 21, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ahí está la filosofía del hombre. Dice, y su necio corazón, ¿qué pasó? Fue entenebrecido, o sea, lleno de tinieblas. Lejos de ese pensamiento filosófico, aclarar, ¿qué hizo? Oscureció. ¿Por qué? Porque dice, se envanecieron. El conocimiento que no viene de Dios solo puede traer soberbia y oscuridad. Y eso fue lo que la sabiduría de los griegos y de todos los pensadores generó. Y fíjense, dice el 22, profesando ser sabios, porque ellos eran sabios en su propia opinión. Cuando Pablo llega a Atenas, en ese lugar llamado Areópago, todos exponían su saber, su elocuencia, y sabemos qué le pasó a Pablo cuando llega ahí con el mensaje de la cruz. Lo tratan de palabrero, ¿no? Ahora describiremos un poquito por qué, pero fíjense, el verso 22 de Romano dice, profesando ser sabios, ¿cómo se hicieron? Necios, dice, y ahí viene toda la escala de degradación del hombre que llega hasta nuestros tiempos. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual, ¿qué hizo Dios? Dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hoy más que nunca estamos viendo esto.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y la lectura sigue, pueden leerla después ustedes, y van a ver la degradación del hombre en toda su historia. Hay dos ciudades que el Señor castiga porque esta degradación se generó de forma muy rápida, que fue Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Pero este mundo entero, como leyeron, también Jacobo leía, antes de que el rey venga a reinar, va a haber un juicio de Dios sobre este mundo. Porque como en Sodoma y Gomorra, también todo este camino de degradación está pasando. Y llegará un punto en que, como en el arca, la puerta no la cerró Noé. Si hubiese sido por Noé, entraba más gente al arca. Pero Dios determinó cuándo se cierra la puerta. Por eso nosotros cuando predicamos decimos, este es el tiempo de salvación. Es ahora, mañana no está en nuestras manos. No sabemos qué va a pasar ni de acá a 2 minutos. La puerta se puede cerrar en cualquier momento. El Salvador nos puede venir a buscar. Y el tiempo de tribulación empezará. Es la ira de Dios. No es la ira para la iglesia. Es la ira para estas personas que se degradaron por envanecerse en sus razonamientos. Ahora dice que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. El 23 dice que para los judíos este mensaje de la cruz que era un tropezadero, pero para los gentiles, el otro grupo que Pablo habla, era ¿qué? Una locura. Bueno, analizando un poquito esto, vemos incluso el pensamiento que alejado estaba de los judíos de lo que realmente Jesús fue. Porque no pudieron reconocer en Cristo un Mesías sufriente. Ellos veían e interpretaban que el Mesías siempre iba a ser victorioso. No podía ser humilde, no podía morir en una cruz. Y entonces el mensaje de la cruz le fue tropezadero. Mucho más adelante en los siglos, por el siglo X o XI, en la sinagoga se prohibió la lectura del capítulo 53 de Isaías. ¿Por qué? Porque simplemente revelaba a Jesucristo como el Mesías. Aunque ellos trataron de darle interpretaciones variadas, como que ese era el pueblo de Israel. Sin embargo, cualquiera de nosotros que lee el verso 53, ¿a quién ve reflejado ahí? A Jesucristo. Le fue a ellos un tropezadero y le sigue siendo hoy, con excepción de un remanente que es mesiánico, ¿no? Como nación. Ahora, para los griegos era una locura. Por simples razones, porque en su cultura y en su filosofía ningún dios del Olimpo iba a bajar a sufrir. Los dioses del Olimpo viajaban ¿a qué? A disfrutar de los placeres del hombre. Cualquiera que sabe un poco de mitología, ¿no? De todo eso, y de hecho eran bastante inmorales los dioses del Olimpo. Ahora, había dos características que yo anoté rápidamente y se las comparto. Una de ellos decían que el dios o los dioses tenían una característica que en griego es apatheia y que se traduce al español como apatía, pero significaba algo más. Ellos decían que los dioses tenían una incapacidad total para sentir. Y entonces, ¿cuál era el razonamiento? Dice, si Dios pudiera sentir alegría o tristeza, eso quería decir que algo le podía afectar al Dios y por lo tanto era mayor que Dios. Así que Dios tenía que ser incapaz de sentir nada para que nada le pueda afectar. Por eso un Dios doliente era una contradicción en sus propios términos. Ahora, esta idea filosófica y esta contradicción que los cristianos tuvieron que enfrentar no terminó solamente en el primer siglo. En el segundo siglo siguieron enfrentándose ya no solo a la persecución romana física, sino también a las contrariedades filosóficas. Por ejemplo, Celso, que escribe a finales del siglo II, dice así, fíjense, Dios es bueno, hermoso y feliz, y es por ello por lo que es más hermoso y bueno. Entonces, si descendiera a los hombres, eso supondría un cambio en él, un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo y de feliz a desgraciado, de lo mejor a lo peor. ¿Quién escogería ese cambio?
porque a lo mortal le es natural cambiar y cambiarse, pero a lo inmortal el permanecer inalterable eternamente. Dios no podría aceptar tal cambio y es imposible entonces una encarnación. ¿Se dan cuenta por qué el Evangelio era locura para los griegos y para todos los que tenían este pensamiento? ¿Y por qué este pensamiento termina alejando al hombre y generando tinieblas más que claridad? Por eso es que cuando Pablo predica en el Areópago, ¿qué le dicen? Que es un palabrero. Aunque creen algunos pocos de ahí, el Evangelio les era locura porque estaban ellos ensoberbecidos y donde hay soberbia, Dios no puede actuar. Su conocimiento les había hecho ensoberbecerse y cerrar su corazón al punto de haber tinieblas ahí. Ahora estamos en un tiempo de fiesta por celebrar 71 años, que no son meritorios nuestros, hermanos, son por la gracia de Dios que estamos aquí hoy. Y si uno mira objetivamente la historia del cristianismo, objetiva y humanamente, ese movimiento, esa secta inicial estaba condenada al fracaso. Eran pocos, eran pobres, no tenían estatus social, no tenían dinero, no tenían un favor político o un apalancamiento religioso, no tenían armas. De hecho, su líder les dijo que no tenían que usar armas. Muchos atribulados, perseguidos y discriminados. Era un movimiento condenado al fracaso. ¿Por qué el cristianismo sobrevivió 21 siglos? Dice el verso 24, para los llamados, ¿quiénes son los llamados? Ahí el verso 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis, llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor, no a la comunión con una religión, con un pastor o con un hombre o con un apóstol. Nuestra comunión íntegra y de pertenencia es a Jesucristo. Y por eso es que cada uno de nosotros integramos un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Ahora dice así, a los llamados. Ahora sí trasciende, los llamados trascienden culturas. Pueden ser griegos, judíos, negros, blancos, pelirrojos, mujeres, esclavos, niños. ¿Qué es? ¿Qué es Cristo para nosotros? Dice, poder de Dios. La palabra poder acá es dinamis. De ahí se sale la palabra dínamo y la palabra dinamita. Aunque nosotros veamos debilidad, Cristo en nosotros fue dinamita de Dios. Y el Evangelio pudo subsistir y ser poderoso durante 21 siglos, no por la capacidad del hombre, sino porque la dinamita de Dios estaba en cada uno de nosotros y de los que nos antecedieron. ¿Por qué pudieron dar su vida por traducir una Biblia? ¿Por qué dieron su vida por ser colportores, por teniendo todo en contra? Porque no vivieron para ellos. Vivieron para Cristo. Y dice, es dinamita de Dios, es poder de Dios. ¿Y qué es? Es sabiduría de Dios. Nosotros sabemos que, bueno, algunos tendrán más conocimiento que otros, pero la sabiduría de Dios no va en el conocimiento, en lo que podamos saber nosotros. A diferencia de la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios tiene moral cristiana. Es la personalidad de Cristo forjada en cada uno de nosotros. Por eso es que no hay sabiduría superior. Porque todo lo de Dios, cuando nos quiso dar, nos lo dio todo en Él, por medio de su Espíritu Santo. Ahora, aunque dice ahí el 25, lo insensato de Dios es más sabio de los hombres, no significa que en Dios haya algo necio o algo débil. Significa que lo que el hombre común puede ver en Dios algo necio o algo débil, aún eso es más fuerte que cualquier sabio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí.
Y él les recuerda, fíjense que entre ustedes, le dice a los corintios, no hay ni muchos sabios, ni muchos elocuentes, ni nada de nada. ¿Qué escogió Dios? Lo débil, a los ojos del hombre, lo menospreciado, lo que no es. ¿Para qué? El 29, para que nadie se jacte en su presencia. Delante de Él solamente vamos a poder arrodillarnos y darle gracias y alabarlo por la eternidad. Porque no hay ningún tipo de jactancia en nosotros. Termino. El verso 30 y 31 es un broche de oro espectacular. Dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, ¿qué nos ha sido hecho por Dios? Fíjense, sabiduría. Hablamos de qué tipo de sabiduría tenemos hoy. Justificación. Fuimos hechos justos por la sangre de Cristo y por su obra, no por nada más que eso. Santificación. Aunque somos imperfectos, en Cristo Dios nos ve al lado de Él. Y por eso podemos llegar con canciones, con alabanzas, con oraciones ante su presencia. Algo impensado para la época, por eso los judíos tampoco podían entenderlo. Pero en Cristo somos santos, somos apartados. Él nos compró, por eso dice, y redención. No pertenecemos más al poder de las tinieblas. El pecado no tiene más poder de condenación sobre nuestras almas. Cristo nos redimió, nos sacó de la esclavitud, como en el ágora estaban los esclavos, ¿se acuerdan? Y venía alguien y compraba. Somos de la propiedad de Cristo. Nadie nos puede arrebatar de esas manos poderosas. Y el 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en quién? En el Señor. Que nuestra vida pueda siempre gloriarse en aquel que nos redimió. Como dice el viejo himno, lo que somos y tenemos, todo es nuestro en Él. Que Dios bendiga su palabra.